señor oculista. Soy de Santurce. Bonita aldea. ¿Qué desea? Esto, ¿tiene gafas para sardinas? Uy, qué disgusto. Qué disgusto. Se nos han acabado. Ah, cómo lo siento. Es que tengo una sardina que no ve ni torta. Verán, no crea que le miento. Verán, mire. Mire, hija, mira esta torta. Mira. Nada, no hay nada que hacer. Lo siento, pero en gafas para sardinas no nos queda nada, absolutamente. Nos las han quitado de la mano. Ahora, para usted sí, porque tengo unas para besugo que son una maravilla. ¿Cómo se lo agradezco? Qué bueno es usted. Qué bueno. ¿Es usted corto de vista? No, soy corto de pierna. Pues entonces no tendré más remedio que hacerle un reconocimiento ocular. ¿Quiere usted verme los ojos? Sí, voy a reconocerle los ojos. Pues venga, vamos allá. A ver, dígame, ¿dónde tiene usted los ojos? ¿Dónde tengo? Los ojos. ¿Los ojos? No, aquí. Perdón, es que llevo poco tiempo de oculista, ¿sabe? Y no. ¿Y qué era usted antes? Yo antes era negro, pero me hacían la vida imposible, imbéciles. Yo también soy blanco. Sí. Mire esta foto. Ah, sí, qué barbaridad. Nadie lo diría, ¿eh? Parece un perro entrante. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver. ¿Qué ve usted ahora? Nada, no veo nada. Uy. Vamos a ver ahora. ¿Mejor ahora? ¿Ahora mejor? Nada, doctor, no veo nada. Uy. Dejan ustedes las cosas para el último momento y claro, estas cosas hay que hacerlas bien. ¿Ahora? ¿Mejor ahora? ¿Mejor ahora? Nada, doctor, sigo sin ver nada. Uy. Bueno, siéntese usted ahí. Tenga la mano. Vamos a ver. ¿Qué letra es esa? Esta quiero. Esta es la del coche. Que por cierto me ha costado un ojo de la cara. Claro. Este, que es de madera, no se lo cuento. No, perdón, es que ya le he dicho que llevo poco tiempo de oculista, claro. Oiga, yo creo que con un monóculo me arreglaría. ¿Un monóculo? Bueno, espere un momentito. Uy, lo siento, pero mire, solo tengo mono. Claro que el resto puede usted comprarlo aparte, si quiere. De acuerdo. Oye, y hablando de mono, ¿qué es lo que desea? Yo quería que me viera usted los ojos. A ver. Sí, se lo veo. Por cierto, tiene usted uno de madera. Sí. ¿Y eso grave? No sé. No, espere usted un momento. ¿Formación? Oye, es grave lo del ojo. No lo lleva en la mano, ¿no? Muchas gracias, señorita. No era nada lo del ojo. No sabe qué peso me quita de encima, porque por las noches, cuando me meto en la cama y apago la luz, no veo nada en absoluto. Y claro, paso las noches en blanco. Qué disgusto, pero bueno, ¿qué luz tiene? Yo, pues, verá usted. Esta. A ver, claro. Sí. Claro, está completamente fundida. Esa no. ¿Y eso qué tiene que ver? De noche todos los gatos son pardos. Toma. Y en todas partes, pues en navas. Como... Vamos a ver. Eso es lo que yo quiero ver, Vamos a ver. Esta por aquí. Y esta por aquí. ¿Qué ve usted aquí? Veo unas casas colgadas. Ah, usted es de Cuenca, ¿verdad? De la ciudad del Júcar. Ah, pues señor. Del Júcar, canela y clavo. Bien, perfectamente. Y ahora me va usted a leer. Lea. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y... No, eso no lo veo bien. Insista, haga un esfuerzo, hombre. No lo veo. Vamos, rocín flaco y guau. Ay, galgo corredor. Eso. ¿Y qué más? Pero no mueva el libro, caramba. Perdóneme, ¿eh? Es que claro, resulta que con el ojo de madera ve usted perfectamente, ¿eh? Pero este lo tiene usted muy blando. Sí. Bueno, de las aperturas del metro. Pero no me ha dicho que tiene coche. Sí, pero como el tráfico está tan mal, también lo tengo que llevar en el metro.
usted lo que debe hacer es casarse, amigo. ¿Con quién? Pues con una mujer que mire por usted. Sí, pero si es que todas las que he visto no me gusta ninguna. ¿Por qué? No, solo hay una que me gusta, pero ya no me puedo casar con ella. ¿Por qué no se puede? Porque es mi mujer. Qué fastidio, cuánto lo siento, hombre. Oiga, y volviendo al problema óptico, hay cosas que no veo bien. Por ejemplo, la minifalda. ¿No le gusta? No, que como es tan pequeña no la veo bien. Bueno, y aún hay más, que me lloran mucho los ojos. Cuando hace aire, claro. No, cuando me pega mi mujer. No le diga, que su mujer le pega. Oh, tiene la mano muy larga. La derecha 6,5 metros. Ya sabe usted que manos blancas no ofenden. Bueno, no se hable más. No se hable más, amigo mío. ¿Qué va usted a hacer? Le voy a poner a usted unas microlentejas que tengo aquí. Pero no sé si me caerán bien. ¡Sí! ¡Sí, son muy tiernas! ¡Son muy tiernas! ¡Mire qué tiernas! ¡Mire qué tiernas! ¡Mire qué tiernas! ¡Mire! Claro, así ya se puede. Se le pone la vista alegre, ¿eh? Se le pone monumental. Sí, claro, como que soy torero. Papá, ¿terminas ya? Sí, hijo, sí. Ahora, Rico, ahora voy. Es su hijo. Sí, este es el pequeño. ¿Cuántos tiene? 600. ¿Tantos? Sí, pero vamos, la mayoría son de unos vecinos recién casados. Me gustaría que me los presentara porque yo tengo otros 600. ¿Sí? Y me gustaría que jugaran al ping-pong. Como soy viudo... Pero no me ha dicho que es usted casado. No, me he quedado viudo, pero mi mujer no lo sabe. Es tan buena la pobre que no me atrevo a decírselo. Claro. Sí. Ay. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan nervioso? Mire, es que voy a ser padre de un momento a otro, ¿comprende? A mí me gustaría que fuera... ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido, enfermera? Ha sido gallina. ¿Y cómo se llama? ¿Pero cómo se va a llamar? Como todas, Dominga. Blanca y radiante es la gallina, tiene 2 piernas de elefante, una detrás y otra delante. ¡Viva Dominga! ¡Viva! Tienes mi